Bueno, nos encontramos con el doctor Beto Natella, quien es secretario de Desarrollo Humano, de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de la Ciudad Capital. No sé si lo dije bien, ya no va a explicar el bien porque es medio largo. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, Beto? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes, Juanca, Carlito, un placer estar acá con ustedes. Con Juanca ya hemos hablado en algunas oportunidades y conociéndote también, Carlito, en esta faceta. ¿Quién es el santo y quién es el pecador? Bueno, Santo de Carlos. El Santo de Carlos. Eso dice el amigo Juan Carlos, pero en realidad la santidad es difícil de conseguir, así que un placer, somos todos pecadores. Beto, apenas han asumido, han empezado con ciertos conflictos, no solo lo que tiene que ver con el SOEN, sino porque rápidamente comenzó la pandemia esta del COVID y vos estás en un área clave, ¿no? Donde tiene que atender situaciones sociales importantes y que requieren de mucha dedicación y de seguimiento de las cosas para no cometer errores, ¿no? Tal cual. Nosotros, Gustavo asume el 6 de diciembre, viernes 6 de diciembre, y un año inédito, medio complejo, ¿no? Iniciamos prácticamente recién asumido un paro con el SOEM, que nos llevó un poco más de 2 semanas la resolución del conflicto, y Gustavo siempre dijo en campaña y siempre se me quedó grabada la idea de acercar el municipio a la gente, ¿no? Claro. Y cuando él crea la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Políticas Sociales, así se llama, Juanca. Bien, ahí está. Lo hace con esa idea, ¿no? Acercar el municipio a la gente, iniciando o relanzando el programa El Municipio en tu Barrio, que tenía muchísimos programas en donde se vacunaba a la gente, claro, se le completaba el calendario de vacunación, bueno, un sinfín de acciones que se hacía a través del tráiler y se tenía ese contacto diario con la gente, ¿no? Claro. Cuando empezamos a arrancar en la gestión, bueno, vino el proceso de pandemia, que nos obliga a estar doblemente presentes, sobre todo lo que tiene que ver la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables y, por supuesto, la atención primaria a la salud. ¿De qué modo la asistencia alimentaria? Porque justamente había comedores que funcionaban, la gente iba, se aglomeraba, iban chiquitos y uno empieza a buscar el plato de comida y no le importa el COVID, la verdad. ¿Cómo hacían ahí? Bueno, siempre tuvimos, yo siempre digo lo mismo, la suerte de ver lo que pasaba en otros lugares, ¿no? Acuérdense, a comienzos de febrero, enero-febrero, con la pandemia prácticamente desatada y descontrolada en Europa. En Europa, así es. Nosotros veíamos lo que pasaba en España, en Italia, y nos asustaban los números de contagio, claro, de fallecidos. Y rápidamente el presidente ordena en marzo una cuarentena muy estricta en Argentina, muy estricta, estimando evitar este grado de contagio, el tipo de contagio que tenía en ese momento el viejo continente. Y posteriormente, ya cuando el COVID se empieza a diseminar en provincia de Buenos Aires, lo que más nos afligía a nosotros es que ingresen los sectores populares, claro, los barrios populares. ¿Por qué? Porque muchas veces las condiciones de los barrios más vulnerables no son las óptimas, diría siempre no son las óptimas. Entonces Gustavo nos instruye de llevar acá adelante un relevamiento social que nos llevó un poco más de 25, 30 días para saber cuántas viviendas en situación de extrema vulnerabilidad hay en la ciudad de Capital. Y así llegamos a un número de 230 y pico de ranchos con tantas familias y empezamos a tejer toda una red de contención social que involucraba las organizaciones sociales, el municipio, la provincia, la posta sanitaria, el gobierno de la provincia a través de la Secretaría del Ministerio de Vivienda. Claro. Entonces era lo que más nos afligía. Por supuesto, cuando empiezan los contagios y saltan los primeros casos también en Catamarca, lo que queríamos hacer era evitar el aglomeramiento, que bien dijeron ustedes, y el intermediario, claro, que había entre la ayuda del Estado y el pícaro de siempre. O el pícaro de siempre. Claro. Es más, se revisaron tanto los módulos alimentarios, la distribución de módulos que nos colabora la provincia, como los subsidios que entregaban en su momento el año pasado a la capital. ¿Eso que vos planteas era una acción coordinada con la provincia o la municipalidad tiene su propio esquema de distribución, digamos, y de atención en la capital y la provincia tiene otro? El esquema de distribución es de la municipalidad porque es un trabajo de la Secretaría de Modernización, en donde se crea una plataforma web en donde el interesado se inscribe y nosotros, para evitar todo esto que les decía, aglomeramiento intermediario, le llevamos el módulo a su casa. Claro. Tenemos colaboración de la provincia en la colaboración de los módulos alimentarios, claro, en la política social, sí, trabajamos fuertemente. ¿Y cuánta gente hoy en Catamarca depende de la ayuda directa, digamos, para comer, digamos, de la municipalidad o de la provincia?
En Capital, te puedo decir, En Carlito. Capital, sí, sí, por supuesto. Yo te puedo decir, tenemos distintos sectores. Sí. Yo te puedo decir que existen en Capital, en el Gran Catamarca, decimos nosotros en Capital, 231 ranchos, viviendas en condiciones de extrema vulnerabilidad, diseminados en el norte, en el sur, bueno, en la vera del río del Valle, etcétera, etcétera. Eso aglomera un poco más de 800 personas, pero no es solamente esa persona la que necesita quizá la asistencia alimentaria, hay barrios que también lo necesitan. Esto es extrema vulnerabilidad. Claro. Y cuando inclusive se largó el plan abrigo, que lo habrán escuchado, Sí. Tu Capital Te Abriga, fue destinado exclusivamente a estos sectores, estos 231 ranchos. Tenemos un número aproximado, y no me da vergüenza decirlo porque hay que manejarse con la realidad, con la verdad, de 800 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad de acuerdo a estos ranchos, yo le digo ranchos, viviendas vulnerables, y un cordón de solicitud hoy en la página web o en el portal de más de 12.000, 13.000 solicitudes, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, hay 12.000, perdón, Juanca, 12.000 personas, digamos, que se inscribieron para recibir módulos alimentarios. Ahora, Exactamente. me inscribo yo, Juan Carlos Ledesma se inscribe, ¿y qué tiene que poner? Los datos de toda su familia, digamos, de los integrantes. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, ustedes en el mes le van a dar un bolsón? Porque digo, un bolsón, ¿cuánto puede alcanzar para comer? Y depende, por eso es importante cuando se carga el formulario, el grupo familiar. Ajá, bien. Cuando van nuestras asistentes sociales, Claro. relevan el caso, van en este caso con el módulo alimentario, Sí. van con ese formulario que se inscribieron y usted puso Juan Carlos Ledesma, 4 personas, ama de casa, desocupado, etcétera, etcétera, y la asistente social va a su domicilio y verifica y Claro. constata su realidad. A veces pueden recibir 3, 4 bolsones, digamos, como para... Sí, nos ha pasado inclusive de 12.000, por eso te decía Carlitos, 12.000 y pico de solicitudes, pero 3 o 4 de un mismo domicilio, ¿me entiendes? Claro. Entonces, esa cuestión Claro. hay que ir trabajándola, hay que ir viéndola para ser más eficientes. Claro, claro. Sobre Claro. todo para volvernos más eficientes. En el argentino, la picardía está al pie de flor. La idea es esa, que el municipio esté cerca. Sí. Y con esto se cortó el intermediario, que muchas veces existía, Claro. tanto en el módulo alimentario como también en la asistencia Ahora ustedes van, financiera. hacen ese relevamiento que tiene que ver con el modo alimentario, pero también hay otras necesidades, digo, Claro. una zapatilla para un chico. La vivienda, el agua La potable, las vivienda. cloacas. Si hay baños, Sí, sí. sí. Eso también, digamos, ustedes tienen datos estadísticos Sí. para cuando el municipio decida hacer esos mejoramientos habitacionales, todas esas cosas. Mira, te cuento, gracias a este relevamiento, no solamente se logró asistir alimentariamente a esta gente, sino que había muchas personas, muchos niños, que no habían recibido ni siquiera una vacuna. Claro. Entonces la asistencia primaria de la MONI Capital inició una campaña de vacunación también masiva en lo que es la capital, y muchas madres no habían vacunado todavía a su hijo. Eso también es necesidad, eso también es salud. No, pero eso es salud, atención. claro, por supuesto. Nos En sirvió ese, para en, todo ese, en ese estudio socioeconómico, digamos, Sí. que se hace para poder ayudar, hay un tema que a mí me preocupa y a Juan Carlos también, en Catamarca, que se ha vuelto muy grave. ¿Han detectado mucha influencia del tema de la droga en los sectores vulnerables? Yo creo que la droga es para mí, ¿no? Es una opinión muy personal, no distingue de sectores sociales, ¿no? Lógicamente que cuanto más son las necesidades, mucho más uno está expuesto a esas tentaciones, pero no distingue para mí clases Sí, sociales. sin duda, pero bueno, Sí, me interesaba el flagelo de saber. la droga es un tema que le preocupa mucho al intendente, se está trabajando en un plan preventivo de adicciones, Ajá. que prontamente lo va a anunciar él, haciendo hincapié fundamentalmente en instituciones deportivas, Claro. culturales, porque siempre lo decimos, un chico más en los clubes, un chico menos en la calle, Claro, un chico que el tiempo de ocio lo dedica a otra cosa y no tanto a la mala junta como por ahí se dice. Sí, sí. Es un chico que se puede llegar a tratar y a mejorar. Pero en eso me detengo un ratito y te cuento. El otro día me decían, nuestro director general de salud mental, me contaba un par de estadísticas muy importantes. Solamente el 3% de la población mundial tiene acceso a un tratamiento mundial. Claro. Datos que después los constaté Claro. en la OMS. Y de ese 3% solamente se recupera el 20%. Te trates en Dinamarca, Noruega o te trates Es decir, en el Catamarca. 0,6% del total. Entonces ha cambiado el paradigma de la atención preventiva de adicciones. Hoy en día ya no se determina ir por grandes estructuras o centros de rehabilitación, sino trabajar mucho en la prevención y en la información. Y te doy un ejemplo puntual de Islandia. Sí.
Islandia, ¿te acuerdas, Carlos? Que jugó el Mundial con nosotros. Nos costó muchísimo ganarle. Islandia era el país de Europa que más alto consumo tenía de tabaco, de droga y de alcohol. Y largaron un plan de 10 años para atacar y fortalecer primero los clubes deportivos o las entidades protectoras que le llamaban ellos, para bajarlo al territorio a través de las municipalidades, de los centros vecinales, no sé qué nombre tendrán allá. Y en 10 años no solamente jugó un mundial de fútbol Islandia, sino que ha colocado deportistas de élite en todos lados, disminuyendo a un dígito el tema de las adicciones. Bueno, esas experiencias se han empezado a replicar en otros lados. Ahora, para combatir eso, digo, este tema de la prevención, que está muy bueno y está bárbaro, hace falta el concurso y la participación de muchos actores, porque digo, la provincia y la municipalidad, cuando estaba Lucía Corpaz y Raúl Jalí, han inaugurado un montón de canchitas de fútbol, de centros recreativos, que eso sirve para lo que decía recién, alejar al chico de la calle. Ahora, la noche, después las plazas son de nadie. Tiene que ser una política pública provincial. Claro, tiene y a que largo ser un plazo, proceso, ¿no? Tal cual. Eso que vos decías, 10 años en Noruega, bueno, acá también hay que... En Islandia, en sí, Islandia, tal cual, perdón. Hay algo que quizás, no sé si lo están implementando ustedes, pero que lo he visto en Córdoba, por ejemplo, que es que la municipalidad le paga y tiene un equipo de profesores de educación física que dan clases en diferentes canchitas, en diferentes lugares en los barrios, digamos, y aprovechan esas canchitas de los barrios, esas canchas de básquet, de gimnasia y demás. Entonces tienen un sistema de contención distinto, digamos, no quedan al azar. Tal cual. Vuelvo a decir lo mismo, mira, yo creo que cada programa se tiene que adaptar a la idiosincrasia y necesidad del lugar donde se lo implementa. Islandia vio en el deporte en ese momento y no en la cultura, capaz, claro, o no en el arte, claro, o no en la, no sé, en la escuela, la posibilidad de que al adolescente de 13 a 16 años lo incentiven, lo fortalezcan y lleven adelante el plan que se llamó Jóvenes por Irlanda, que después se replicó a Europa y se llama Jóvenes por Europa. Catamarca tiene, ¿cuánto tendrá capital? 200 y pico de mil habitantes. Claro, sí, Irlanda sí. tiene 300.000 habitantes. Entonces es algo que nos pide permanentemente el intendente, trabajar en un plan a largo plazo, dar te diría un escalón fundacional de algo que quizás no lo veamos nosotros, pero que ya es una política pública que debe sostenerse. Y desde la salud, ¿cuáles son las políticas que te has planteado en este año con el intendente y junto al equipo que te acompaña? Porque digo, está bien, arrancamos con la pandemia y eso ha abocado casi todo, pero también hay otras necesidades, tenemos nosotros postas que son municipales, tenemos sanidad. Sí. Bueno, la verdad que la subsecretaria de Salud, la doctora Ana Lagoria, viene llevando adelante junto con Matías Terán en la Dirección General de Salud un trabajo desde el primer momento, y lo quiero rescatar a esto, muy comprometido con la atención primaria, muy comprometido. Tanto la inauguración de la posta, claro. La inauguración de la posta 1 de mayo, que Gustavo la puso en funcionamiento un poco antes de pues creo que ya estábamos en situación de pandemia acá, era muy demandado. Y la idea es fortalecer en la atención primaria lo mismo, y te vuelvo a llevar al tema de las adicciones. La atención primaria es la prevención. Prevenir las adicciones también es prevención antes que grandes estructuras. Entonces lo que se detectó fundamentalmente al comienzo de nuestra gestión era esto que yo te estaba diciendo. Hagamos un relevamiento, veamos cuánta gente vive en condiciones de extrema vulnerabilidad, cuáles son las necesidades, y de esos relevamientos van surgiendo necesidades. Nosotros estuvimos con el intendente y la diputada nacional Lucía Corpaz hace un mes y medio en el Santa Marta o con la campaña de vacunación antigripal, y veíamos chiquitos que no se habían vacunado o que les faltaba vacuna, entonces se completaban los calendarios de vacunación. Realmente una cuestión que era de extrema necesidad y primaria en ese momento. ¿Eso lo coordinás con los concejales de cada uno de los circuitos? Sí. ¿Se trabaja y con la oposición también? Hemos trabajado ya te digo dónde estuvimos, en el sur con el concejal del circuito 3, en el sur con el concejal del circuito 5, en el 1 y 2 con el circuito con el concejal Nicolás Zabaleta, que lo vi el otro día en el programa con ustedes. Lo trabajamos mucho con la política, porque son los dirigentes también barriales y territoriales los que también nos ayudan a que esta red funcione. Y lo hemos trabajado también con Aldo Cancino, creo, con Simón. Nos había comentado algo Aldo, por eso te pregunté. Sí, creo que con Simón o con Aldo hemos estado trabajando en esta campaña de vacunación. Entre ser presidente de Agua Catamarca
y el cargo que hoy tenés, ¿con cuál te sentís más cómodo trabajando? ¿Con cuál estás más cómodo? Son cosas distintas. Por eso. Son cosas Pero distintas. bueno, ahí quiero saber dónde está tu sangre. A mí me gusta mucho la política, me criaron así y es una secretaría de mucha presencia política. Contacto con la gente. Contacto con la gente, sí, mucho más que en Aguas Catamarca. Sí. Hemos hablado nosotros con, es más, el programa arranca con el intendente de la capital, Gustavo Sadi. Lo bien. conocemos un poco, no mucho, pero danos tu visión, cómo es trabajar con el intendente, cómo es en la directiva. Como lo conocen ustedes, una persona que deja hacer, que es muy claro y muy firme cuando baja instrucciones, pero siempre con la libertad de acercar, en este caso, la gestión a la gente. Muy generoso y un referente, por lo menos para mí, en lo político de casi toda una generación, ¿no? ¿Te sentís un referente de la nueva política de esta generación que viene y que se está preparando quizás para dentro de 8 o 10 años gobernar la provincia? Si yo me siento o lo veo a Gustavo, No, vos siendo parte con él y con otros dirigentes más. Somos un grupo, siempre digo lo mismo, cuando empezó el gobierno de Lucía, ya por el 2011, hace cuánto, ya casi 10 años, nos tocó a la generación esta, sub 40 o un poquito más, ocupar algunos cargos importantes en el gobierno de Lucía, que abrió la puerta a esta generación y que se fue afianzando también con Gustavo en la gestión política a través de los cargos que él ocupó, ¿no? Sí, yo creo que somos dirigentes que nos gusta lo que hacemos, con ganas de lo que hacemos y que sin apresurar ninguna aguja del reloj, creo que si hacemos bien las cosas podemos seguir por este camino, ¿no? ¿Algún cargo electivo por ahí te gustaría, digo, en la legislatura o eso no es lo tuyo? No estoy pensando en eso, la verdad que me gusta mucho la gestión. Siempre ocupé cargos ejecutivos. No he tenido experiencia legislativa nunca y me gusta lo que hago desde la MUNI, ¿no? Bueno, pasó el doctor Alberto Natela, más conocido como Beto, secretario de Desarrollo Humano, de Salud de la Municipalidad de la Ciudad Capital, hablando sobre los temas que tienen que ver con su tarea específica en medio de esta pandemia, ¿no? Cómo es la distribución de los bolsones para gente muy vulnerable. Y además dio un dato muy importante, la municipalidad va a poner en funcionamiento un centro de atención de adicciones, que además lo va a tratar. Un programa, digamos, para avanzar sobre el tema. De esa persona y después de atención para reinsertarlo de nuevo en la sociedad. Sí, y el dato dijo casi 13.000 inscriptos para recibir módulos alimentarios, digamos, claro. ¿no? Muchísima gente. Mucha gente marca un dato y que se ha hecho un relevamiento social importante en la ciudad, que bueno, puede ayudar y que está trabajando con la provincia coordinadamente, pero bueno, ellos poniéndole el foco a la ciudad, digamos, y la provincia, claro, en el interior. Que eso marca, digamos, esos datos reveladores, tiene que ver con cuántos bolsones le van a dar a cada familia para que se pueda alimentar durante un mes, porque digo, un bolsón, ¿cuánto puede alcanzar? 2 días, 3 días lo sumo. Y además la inscripción viene bien, digamos, para evitar a los pícaros, ¿no? Claro. Y aquellos que se quedaban con cosas en el medio, intermediarios, eso que en la política nunca falta. Exactamente. Bueno, ya sabes, síganos en las redes sociales, comparta nuestro trabajo y active la campana de YouTube. Suscríbase, santo y pecador.